Bienvenidos todas y todos a nuestro segundo panel de este coloquio. Ahora en el Interludio Creativo 2 damos la bienvenida a Isidora Silva, quien abrirá este panel con la lectura del monólogo de Laurencia. Aplausos, por favor. Dejadme entrar, que bien puedo, en consejo de los hombres. Que bien puede una mujer, sino a dar voto, a dar voces. ¿Conocéisme? Vengo tal, que mi indiferencia os pone en contingencia a quien soy, por muchas razones, y sean las principales. Porque dejas que me roben, tiranos sin que me venguen, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso, para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre. Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido, la obligación presupone. Llevóme de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis, como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. ¿Mis cabellos no lo dicen? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Ovejas sois, bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen, y os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y mañana os adornen vuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. A Frondoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas. Eterno espanto del orbe. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidora. Eso estuvo espectacular. Nuestro segundo panel, The Odyssey of the Classical and the Early Modern, es una mesa triple de literatura bilingüe y está moderado por Javiera Lorenzini, profesora de Classical and Medieval Literature y Outrage and Witty, Genres and Modes of English Satire. Se presentan los siguientes trabajos: Medea de Eurípides y Medea de Séneca, dos construcciones de un mismo acto trágico, realizado en conjunto por Benjamín Alarcón Riveros. Sus intereses principales son la literatura europea, medieval, la tradición clásica y el Renacimiento y Barroco. También es un aficionado a la historia del arte e ilustrador en gramatecadocente.cl. Y Valentín Villagra Santander, cuyos principales intereses académicos son la tradición grecolatina, la literatura medieval y los poemas épicos en lenguas romance. Ambos son estudiantes de segundo año de Letras Hispánicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y cofundadores del grupo Scriptum. Entre sus proyectos han coordinado la publicación de la antología colectiva Yo, Poesía, junto con Catalina Castellani. Los invitamos a la mesa, por favor. Nuestra segunda panelista es Daniela Rodríguez, que presentará el trabajo Water in Shakespeare, an analysis on how water is used as a channel of purity and power in the plays Hamlet and The Tempest. Daniela es una estudiante de tercer año de letras inglesas y a Daniela les interesan las áreas relacionadas a la interculturalidad, la educación y el medio ambiente. Es amante del mar, los voluntariados, natación y el café. Invitamos a Daniela a pasar a la mesa. Y por último, tenemos el trabajo Echoes of Desire, Homoeroticism in Classical and Modern Retellings, realizado por Fernanda Lazo, estudiante de cuarto año de letras inglesas en la UC. A Fernanda le gusta la literatura japonesa, el color azul y el sonido de su bajo le dan cimientos narrativos, siendo Yasunari Kawabata su autor de cabecera. En 2019 ganó el Premio Nacional Roberto Bolaño, gracias a su cuento El coleccionista. Fernanda, por favor, pasa a la mesa.
Les recordamos que si desean hacer preguntas pueden levantar la mano al final de las presentaciones o escanear el código QR que se mostrará en un final y dejar su pregunta. Al hacerlo de esta última forma estarán concursando por increíbles premios. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nosotros somos Benjamín Alarcón y Valentín Villagra y venimos a presentar nuestro coloquio de Medea de Eurípides y Medea de Séneca, dos construcciones de un mismo acto trágico. Bueno, Medea, como tal, nace del gran ciclo mítico de los argonautas. Esta es esposa de Jasón, uno de los tripulantes de la nave Argo, que termina por traicionarla al casarse con la hija de Creonte, rey de Corinto. En ambas versiones, en la versión griega se llama Glauce y en la versión latina se llama Creusa, así que los vamos a usar indistintamente. Ya. El registro literario más antiguo que se tiene del personaje de Medea es la obra homónima de Eurípides del 431 a.C., la cual fue el primer modelo en que los demás autores de la antigüedad clásica y antigüedad tardía se basaron para escribir sobre el personaje. Los nuevos autores latinos, que retoman este mito cuando aterriza en el mundo romano, cambian el enfoque literario que previamente tenían los griegos sobre esta materia, abandonando la solemnidad que poseía la tragedia. En este marco artístico nace la Medea de Séneca, de entre el 49 al 62 después de Cristo, una nueva interpretación de la tragedia de Eurípides. Ambas obras se diferencian principalmente por cómo construyen su acto trágico. La Medea de Eurípides lo hace bajo el concepto del terror y la Medea de Séneca bajo el concepto del horror, respectivamente. Ambos conceptos pueden ser explicados y entendidos desde el ala del impulso ético y el impulso estético kierkegaardianos. La presente ponencia tiene por objetivo analizar ambas obras bajo los conceptos ya propuestos tanto por Kierkegaard como por Heinz Borger y por Ponton-Gijón. Según Borger, podemos entender la tragedia como una forma estética caracterizada por un terror extremo y abrupto que establece las condiciones para una visitación en el sentido fenomenológico. Para dicha visitación trágica, la puesta en escena es de suma importancia, pues es a partir de la significación que se despliega el phobos, que es proyectado desde los personajes hacia el público que presencia la tragedia. Dicho terror o phobos es, en unión con el dolor del protagonista, deriva en lo que Borger llama terror estético, en donde la apariencia del objeto o hecho terrorífico se hace efectivo en medida en que su expresión no explícita abre un campo semántico en el espectador para que, a través de pistas visuales y lingüísticas que brindan los personajes, el horror y la violencia, que no es dada a conocer en escena, puede ser imaginada por el público. Ponton-Gijón señala que las tragedias griegas tienden a eludir los aspectos más horrísonos y violentos que compliquen la puesta en escena, sin contar que, al ser una forma de representación hierática, limitan aquellos aspectos dinámicos que abandonan en cierta medida su función pedagoga respecto a la ética. En el mundo latino, el pudor por la violencia puesta en escena cambiará radicalmente, abandonando la concepción hierática griega para adoptar una perspectiva en favor de la visceralidad, es decir, los actos terroríficos ya no se ocultan al público, sino que se privilegian en la representación. Dicho cambio en la forma representativa de las tragedias hará que, del mundo griego al mundo latino, los esquemas dramáticos se articulen desde el terror hacia el horror. Goldberg describe que en los días de gloria del teatro romano, como se ve en testimonios sobre las traducciones latinas del rezo de Eurípides, los argumentos filosóficos y éticos que predominaban en las obras originales terminaban por simplificarse en favor del espectáculo. Bueno, Søren Kierkegaard, en su libro Freud of Babe, o en español Temor y Temblor, publicado en 1843, hace distintas proposiciones teológicas y teleológicas con el fin de explicar el sacrificio bíblico que comete Abraham sobre su hijo. Este texto está estructurado como una problemata, es decir, un texto filosófico estructurado por problemas que se van desarrollando a lo largo del texto. Lo curioso de este ensayo, y lo que es interesante para esta ponencia, es que construye sus demostraciones, sus argumentos, en base a la tragedia griega, específicamente la tragedia de Eurípides, con énfasis en Ifigenia en Áulide. Kierkegaard define el impulso ético como aquella fuerza que opera desde lo general, que puede referir tanto a la moral como a la divinidad, por el particular, el héroe trágico en el caso de la tragedia.
Dicho impulso castiga lo oculto, a la vez que exige la develación de la verdad que se esconde tras el velo impuesto por el impulso estético. Por otra parte, el impulso estético lo define como una fuerza que actúa en lo particular y que premia su silencio y su ocultamiento. En otras palabras, es una fuerza que lleva o que incita a esconder el actuar del héroe. Como se señaló con anterioridad, el terror actúa de manera oculta y el horror se muestra en la escena. El terror, como efecto que se maquina en una obra, funciona igual que el impulso estético. Kierkegaard sugiere que la tragedia griega es ciega, que el evento terrorífico no se da a la vista. Al contrario del terror, el horror es afín al impulso ético, ya que es quien muestra el actuar en la escena. El personaje, al ingresar en la esfera de la moralidad, tras descubrir ante el público su actuar, es decir, en lo general, kierkegaardiano, cae en lo que el autor denomina Anfechtelse, o horror religioso. La paralización o angustia que se produce tras el desvelamiento de la verdad, como también puede definirse. Como se señala en el texto, en el caso de Ifigenia en Áulide, Agamenón sufre esta Anfechtelse antes de sacrificar a su hija. Pero una vez ya hecho el sacrificio, la muerte de Ifigenia hace que tanto él como ella entren en la esfera de lo general, es decir, en la esfera de la moralidad dada con la salvación del pueblo aqueo. La noción de impulso estético en Medea de Eurípides se manifiesta principalmente a partir de las interacciones de la protagonista con el resto de personajes de la tragedia. En primer lugar, la obra comienza con el diálogo entre la nodriza y el pedagogo, en donde se habla de Medea sin que ella aparezca en la escena. A pesar de su ausencia, la voz de Medea se hace presente desde el verso 96, como una voz doliente y que, a su vez, inspira terror y agitación tanto en los personajes como en la audiencia. En esta escena opera el impulso estético a través del terror, ya que el sufrimiento que no se ve en escena se ve proyectado en los personajes que sí lo están como un elemento ominoso. Se evidencia cómo es que el sufrimiento que no se ve de primera mano, el de Medea, sí se replica en quienes están cerca del hecho, el pedagogo y especialmente la nodriza. Esto se hace palpable en el siguiente fragmento que pueden leer a continuación, en donde la nodriza replica el llanto de Medea. En el caso de Medea y de Jasón, ambos mantienen dos encuentros fundamentales que permiten evidenciar la presencia del impulso ético en primera instancia y luego del impulso estético. En un primer encuentro que se torna rápidamente en desencuentro, Medea suelta injurias de inicio a fin contra un Jasón altanero y que no reconoce su infidelidad. Ante los ataques de su exmujer, Jasón reacciona diciendo: «Por tus palabras insensatas serás desterrada de este país. A mí no me importa. Puedes continuar diciendo que Jasón es el peor de los hombres». Este actuar le demuestra rápidamente a ella que el uso de impulso ético, la exposición de sus pasiones, no le sirve, sino que debe enmascarar sus emociones, manifestación del impulso estético, hasta que sus maquinaciones den fruto, por lo que en el segundo encuentro Medea actúa con docilidad hacia Jasón, incluso se burla de sus injurias anteriores. Por último, entre la primera y la segunda aparición de Jasón, Medea recibe la visita de Egeo, rey de Atenas. Egeo hace su aparición junto a su séquito después de abandonar el santuario de Apolo en Delfos, pues buscaba apoyo en la divinidad para curar el mal que la quejaba, su infertilidad. Medea, viendo la oportunidad que significaba socorrer al rey de Atenas y ganarse su favor, le promete una solución a cambio de que ella pueda ser recibida en su reino. Aunque renegará de sus hijos, de su marido y de su casa, Medea asegura su supervivencia en Atenas posterior a los crímenes que cometerá. Dicha situación cumple con el impulso estético de salvación propia, salvación del particular en Kierkegaard, pues busca constantemente refugiarse de lo general. En el caso de Séneca, Medea inicia con su venganza ya ideada, manifestando su intencionalidad a través de una fórmula de invocación a los dioses del matrimonio, es decir, Lucina, Júpiter, Himen, Juno, Venus, etc. Mismos dioses que dio juramento Jasón a la hora de casarse, y también se invoca a otras deidades que lo auxiliaron en la aventura del Argo, es decir, Minerva, Titán, Hécate, etc. Medea ya comienza como un personaje decidido y sin dudas. Las preguntas retóricas que se hace no son interrogantes que busquen respuesta, sino exhortaciones a su propia inercia inicial. Si Medea en Eurípides empieza escondiéndose, Medea en Séneca empieza mostrándose, ya que este es su impulso ético, vengar su ultraje a toda costa. La exposición presente en la naturaleza misma del impulso ético se manifiesta nuevamente de voz propia de la Medea senecana, quien, a diferencia de la versión de Eurípides, construye en su monólogo los indicios articulados
e intencionados del plan que ésta ha de llevar a cabo en toda la primera mitad del acto de la obra, y sucesivamente. La Medea de Séneca, a diferencia de su homólogo griego, reduce los diálogos a un único encuentro con Jasón. Ya Creonte en el segundo acto sugiere que él toma un rol de intercesor de la causa de Medea. Este papel de conciliador se acentuará y se transformará en él, tanto de Creonte como Jasón, de una víctima de las injusticias de Medea. Jasón ya aparece en el verso 434 del tercer acto de la obra, lamentándose de lo que la necesidad lo obligó a hacer. Claramente las circunstancias eximen de culpa a Jasón y Medea queda en el papel de la exaltada en la situación. Chiquillos, 3 minutos. Después del relato del mensajero que comunica la muerte de la familia real de Corinto, Medea decide finalmente que matará a sus hijos. Esta es la única sección, aparte de la del inicio, en la que Medea no está en escena. El asesinato de los hijos, a pesar de no ocurrir en ella, no es igual al de la familia real, ya que sí toma lugar de manera sincrónica con la escena, tal como lo pueden ver a través de la cita. Por lo tanto, este no es un hecho que pasó y que se está relatando, sino que transcurre en medida que el corifeo habla. Eurípides juega con la cercanía y a su vez la lejanía que tiene el receptor a la acción al dilatar la muerte y las múltiples súplicas de los niños por ayuda. Este es el punto culmen del terror estético en la obra, ya que siendo tan cercano el acto terrorífico y a su vez tan lejos a la vista y del actual del receptor, influye como un factor que confiere de mayor peso emocional a la obra. Después del asesinato de sus hijos, Medea vuelve a la escena en un carro alado y tiene su última confrontación con Jasón. Ella le prohíbe enterrar a sus hijos, optando por llevárselos al santuario de Hera para que ninguno de sus enemigos los ultraje saqueando sus tumbas. Luego de dejar a Jasón en la miseria, abandona la escena y se va a la tierra de Geo en Atenas. Esta última acción representa unívocamente al impulso estético kierkegaardiano, pues Medea, el particular, huye de sus crímenes y termina por ocultarse de la ley, es decir, encuentra su salvación en el escondite. Bien. A diferencia de Eurípides, la muerte de Creusa y Creonte no toma peso sustancial en el desarrollo del hilo dramático de la obra, en la versión de Séneca. Las noticias del mensajero del desastre en el Palacio Real no toma más de 11 versos en el acto quinto. Esto ya viene demostrando que la Medea de Séneca privilegia el horror y el impulso ético de mostrar lo grotesco antes que solamente contarlo. Luego, el asesinato de los hijos es seguido de un intenso discurso por parte de Medea, en el cual reafirma con éxtasis su identidad como hechicera tras la masacre causada. Posterior a esto, exclama entre el verso 920 y 922 que sus hijos parecían tener los genes de Creusa, dando a entender que al receptor que está descendiendo la locura, autoconvenciéndose a sí misma de que sus hijos no son suyos y disociándose de la realidad. Terminadas estas palabras, Medea se halla en un punto sin retorno, en donde la existencia de sus hijos se vuelve tan ajena que lanza sus cuerpos a los pies de Jasón. Un carro alado la acompaña y la lleva hasta la bóveda del cielo, cerrando así la obra. Esta huida es lo que cimenta la última gran manifestación del impulso ético en esta obra. Aquella demuestra que Medea, de Séneca, el particular kierkegaardiano, encuentra su salvación en las figuras divinas, también entendidas como lo general por la filosofía de Kierkegaard. El autor danés permite esclarecer aún más esta aseveración al mencionar que el impulso ético es hacia lo general, y como tal, también hacia lo divino. Por eso se puede decir con razón que todo deber es en el fondo para deber con Dios, en este caso con los dioses. Y así es como la Medea senecana termina por cerrar el ciclo que abrió en un inicio. Se encomendó a los dioses del matrimonio para vengar sus ultrajes y terminó por ser una de ellos. En conclusión, a lo largo de esta presentación se pudo evidenciar la estrecha relación que ambas Medeas tienen con las nociones estéticas de terror y horror, mismas que operan plenamente bajo ambos impulsos de la filosofía de Kierkegaard. Esto no quiere decir que ambas obras profetizarían de algún modo los conceptos
bajo los que fueron analizadas, sino que en cambio demuestran que estos mismos conceptos, terror, horror, impulso ético e impulso estético, son bastante productivos para el análisis textual y literario del teatro antiguo, sobre todo en la construcción de tendencias estilísticas propias tanto de la cultura griega como de la latina. Este tipo de análisis no disrumpe con las lecturas que se consideran más canónicas de las tragedias en cuestión, sino que las enriquecen al mantener su vigencia en el ámbito investigativo y al integrar nuevas visiones y ejes temáticos a la hora de hacer ejercicios interpretativos. Particularmente, este análisis permite demostrar cómo es que la conexión entre filosofía, estética y literatura genera un debate productivo a la hora de ser enfrentadas a textos clásicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Valentín, Benjamín. Vamos a pasar ahora a la presentación de Daniela. Daniela, adelante. Yo voy a hacer la presentación en inglés, así que voy a hacer el switch. Hi everyone, I'm Daniela Rodriguez Silva. I am in my 3rd year of Letras Inglesas. And first of all, I do want to say thank you so much for being here. I really appreciate the fact that you took the time to come to the colloquial, and it really means a lot, I think, for a lot of people. Today I'm going to talk about water in Shakespeare, an analysis on how water is used as a channel of purity and power in the plays Hamlet and The Tempest. Every drop counts in literature. This is my first sentence of my paper, and in a way it is what started my research. I remember that I was reading a scene in Hamlet where he was crying, and Shakespeare, he did such a marvelous way to describe how the tear and how the water of the tear convey a lot of meaning and it holds a lot of emotions, and it made me wonder, in which other ways is water present in Shakespeare? I started to talk about this with our teacher assistant at the time, Francisca Gutierrez, which I'm so proud of her because she also presented, and she helped me to shape my ideas, and then I finally took my leap of faith, and even though I was not really sure if it was a good theme or a good idea, I shared it with our professor Javiera Lorenzini, and she supported me from the beginning, and then my research started. You would think that regarding Shakespeare, as he's such a famous author, you will find a lot of information and papers about everything about him, but that was not my case. When I searched for the words water in Shakespeare, almost none of the results helped me in my research. My professor helped me a lot and sent me some titles and some books that she had that helped me a little bit, but it still felt like I was walking an unknown path until, from reading and investigating a lot of papers, because I read so many papers when I wrote this, I was able to start writing the following words. Every drop counts in literature. From Greek mythology to recent stories, water is a recurring theme that is usually used as symbolism, often representing emotion or difficult times. Water is something humans, and it seems, literature cannot live without. Shakespeare explored this, as many of his plays have a strong presence of the element of water, being a representation of more than just a beautiful view, conflicted oceans, or merely tears. In this presentation, I will explain how I was able to explore the idea that Shakespeare utilizes the element of water as a channel of purity in Hamlet and as a channel of power in The Tempest, illustrating how water is used as a catharsis in different ways. I will focus mostly in Hamlet, mostly on Ophelia, her drowning scene and her femininity, as well as in The Tempest, I will focus on the relation that Prospero has with water. As mentioned before, water is an important element in literature, and in the introduction of Water and Cognition in Early Modern English Literature by Helms and Mentz, they focus on water in modern literature and closely studied Shakespeare's plays. They mention the term water thinking, and they describe it as a concept that mixes water and cognition in modern literature. Regarding what I was looking for, the concept of water thinking is a concept that was crucial for my topic, and it achieves to connect water with meaning, and it can, in a way, give an explanation as to why it happens. Both these authors also bring up that the element of water makes the interpretation of the scene difficult in theater. This could be an explanation as to why Shakespeare did not describe Ophelia drowning a scene, considering that Shakespeare was not afraid of being explicit with the scenes of blood, violence, and near-death experience. He chose not to represent this scene. Possibly, water also represented a difficulty for him as a writer, as he was not able to control it, as it represents a limitation in his imagination regarding what could have been done on the stage and what could have been represented.
In other words, water was not only in the play itself, but it was also in the writing process, as it represents a challenge for this author to unify and create a viable representation between water in paper versus water in real life. In Helms and Menn's words, Ophelia's ambiguous drowning represented a key locus of watery thinking in Hamlet. For those who are not familiar with Ophelia, she is in love with Hamlet, and throughout the whole play, but Hamlet does not correspond that love back, and this leads her to make a drastic decision regarding her life. Ophelia is represented as a naive, gentle, and heartbroken woman whose life revolves around her brother, father, and especially Hamlet, basically only about men. After experiencing emotional turmoil due to the denial of Hamlet's love, she drowns herself. And even though there are many takes regarding her drowning scene, because Shakespeare is not explicit of whether if it was an accident or if it was suicide, for this presentation, it will be considered an intentional suicidal act. Showalter in the text representing Ophelia, woman, madness, and the responsibilities of feminist criticism talks about the perspective that this death is a fluidity of her femininity, and how Bachelard traces the symbolic connections between woman, water, and death, defining this suicide as a feminine death. From another perspective, it could be that rather than being a representation of her femininity, her death frees herself from the stereotypes of the femininity expected and imposed on her. Because yes, she did not kill herself in a violent or bloody way, she did not use any kind of wound or sword or any kind of just violent way, but this does not take the fact that she did it because she was looking for purification of her emotions, and she chose the water to calm her pain. The water did not only take her life away, but it also took the social pressure, gender roles, and expectations that were imposed on her. Water washed away those emotions that restrained her and cleansed her of harmful emotions, pain, and pressure. In other words, water for Ophelia represented purification. Throughout the play, Ophelia is seen as a sensual siren, a woman that drowns in her feelings and drowns in her tears. To a certain extent, her emotional state is associated with water as well as her death. Water acts as a spiritual cleansing, as it is usually related with tears, which for the period the play was written, it was mainly associated with the release women had of their emotions, imitating the flow of their feelings. Water, in all its forms, emotionally release and purify Ophelia. It creates a catharsis in her, the reader, and the audience that sympathizes with her pain and knows that she is now free from it. Regarding the tempest, it begins in the middle of a chaotic storm, which ends in a shipwreck. Prospero, the protagonist, later admits that he is the one that conjured the tempest, though it is implied since the beginning by his daughter Miranda. Since the first act, the sea represents a danger for all the people aboard the ship, as they are afraid the water will drown them. Prospero is shown as a powerful character that controls this natural element with his magic. It could be said that he develops a god complex due to the power he has over the ocean and the control he takes over the people of the ship, thoroughly planning what to do with them. Prospero's character could be a biblical reference, relating him to when Jesus calms the sea and a storm in the Sea of Galilee, and the apostles said, "Who is this that wind and sea obey him?" But in kind of like a reverse effect, as instead of calming it down, Prospero is creating it. It can also be alluded to Greek mythology, for instance with the god Poseidon. There is a mention of water nymphs in this play, as Ariel, who is kind of like a slave of Prospero, after Prospero ordered her to take the form of water nymph. Considering that he is her master, it adds another layer to the control he has over water, as it is not only in the element itself, but also in the creatures that relate to water. Also, the ocean is the one thing that surrounds these people on the island. It is the barrier they have that does not allow them to go back home. For Prospero, it is an advantage, as he can use it as an excuse to continue controlling and, in a way, imprisoning the characters. Essentially, Prospero uses the ocean to control their lives and could even be considered a form of political control. The latter can be further studied with the author Cox, as he sheds light on the importance of water as a political and social control in Thomas King's novels, but in this case it will be applied in The Tempest. Cox says that the water is related to colonialism and domination, and this can be seen in Ariel and Caliban examples, as they are some types of Prospero's slave, as well as with all the other characters that are brought to the island and are held against their will due to Prospero's controlling power. Cox mentions that the water imaginary does mean something, and this is reflected since Shakespeare must have carefully considered the environment in which to write this play,
as well as the connection of power he gave Prospero regarding water. It will be interesting to see how the idea of water in Shakespeare could be developed further. As we have seen, it does carry a lot of meaning and can help to create the story of the character. As when I was doing my research, I did not find much information regarding this topic. Also, another perspective regarding the natural element in literature could be taken regarding Shakespeare. For instance, we can ask ourselves, are there any other natural elements like fire or earth that we should be paying attention to in Shakespeare's plays, and how it guides the meaning of the stories? And taking it a step further, we can also explore the idea of water in literature in general and how it has been represented and utilized to convey different messages. Overall, Shakespeare did a mindful work regarding water in this plays, achieving an effect of purity and power, reflecting that his talent is flowing through his plays just like water. Thank you so much. Muchas gracias, Daniela, y vamos a terminar este maravilloso panel con Fer. Fernanda, todo tuyo. Hola, ahí sí se me escucha. Ya, primero que nada, estimadas, mi nombre es Fernanda Lazo y este trabajo presentar es una traducción de mi ensayo para el ramo de Classical and Medieval Literature con la profesora Javiera Lorenzini. El nombre del ensayo era Echoes of Desire, Homoeroticism in Classical and Modern Retellings, como burdamente traducido por mí como Ecos del Deseo, Homoerotismo en Relatos Clásicos y Modernos. Ya, primero que nada. Por un lado tenemos la Ilíada de Homero, que tal vez no hace falta como explicar de qué pasa en el libro, porque igual como que todos los presentes somos unas ratas griegas. Pero si no, para mí yo siempre lo resumo como la historia de un hombre que fue muy stubborn por el inicio del libro hasta que dijo, creo que tengo que pararme e ir a la guerra. Pero también igual, independientemente de mi explicación, es indudable que ha sido una obra central de la literatura occidental, explorando temas como la guerra, el honor y las relaciones humanas. En esta misma destaca la relación de Aquiles y Patroclo, una relación que ha generado debates sobre su naturaleza. Algunos dirán que fueron muy buenos amigos, pero for the sake of the presentation, yo voy a decir que es una relación homoerótica. De este mismo modo que en la contemporaneidad han sido publicadas historias, retellings o también pueden decirles fanfics, que juegan con la posibilidad de brindar una nueva perspectiva o ahondar en temas no explorados en su totalidad en la obra original. Es así como nace la canción de Aquiles, The Song of Achilles, de Madeline Miller del 2011, en donde la representación de la relación de Aquiles y Patroclo es explícita, difiriendo de la sutilidad con la que Homero la aborda. El objetivo que tuvo este ensayo comparativo fue explorar y comparar las representaciones de la relación homoerótica y sus dimensiones románticas e íntimas en ambas obras. Por eso, primero vamos a hablar de un pequeño contexto cultural, la sutilidad y versus explicitud y el impacto de la relectura moderna. Ya. Brevemente, igual tengo que dar cuenta de cómo se veía la homosexualidad de la antigua Grecia. A grandes rasgos, no era considerado algo subversivo, dada la normalización de la pederastía y la existencia de una jerarquía en este tipo de relaciones. Yo me apoyé en dos textos, un ensayo y otro una tesis. Desde un aspecto literario fue en el ensayo de Celsiana Warwick que dice "We two alone, conjugal bonds and homoerotic subtext in the Iliad", quien discute que la épica homérica es anormal ver una relación homoerótica, ya que solo la vemos presentes en parejas heterosexuales, como Odisea y Penélope el Odisea. Y desde una perspectiva histórica, Aroa Fernández Redondo, en sus tesis de la sexualidad y la antigua Grecia, explica que más que una homosexualidad, existía una bisexualidad en la antigua Grecia, en la que era netamente una relación entre el erómenos, el amado, y el erastes, el adulto amante, en el cual el erastes formaba cívicamente y moralmente al erómenos. El Ilíada, teniendo esto en cuenta, podríamos decir que igual una falta de precedentes explícitos en la obra de una relación sexual entre ambos personajes podría deberse a una prohibición o censura de la época, lo cual lleva a una narrativa mucho más encriptada hacia este erotismo masculino. A pesar de eso, igual hay muchas instancias en las que los actos de Aquiles y Patroclo son percibidos como no normativos por los otros personajes, como en el libro 24, donde Apolo afirma que el dolor de Aquiles por Patroclo va mucho más allá de lo que un hombre debería sentir apropiadamente por un amigo.
Warwick propone que el vínculo que comparten ambos personajes es similar al de las parejas heteros en la épica homérica, como muy bien había mencionado antes, Odiseo y Penélope. Y bueno, en la misma Ilíada, Héctor y Andrómaca. Existen analogías que representan este vínculo conyugal como el funeral de Patroclo. Ah, sí, spoiler, muere. En el que Aquiles realiza un gesto de sostener la cabeza del fallecido Patroclo, como pueden ver ahí, en sus manos, un acto femenino, que se consideraba en la antigua Grecia como algo femenino, que también es realizado posteriormente por Andrómaca cuando, de nuevo spoiler, muere Héctor. Existen otras distancias en las cuales el afecto de Aquiles a Patroclo parece más propio de un amante que una camarada. Por ejemplo, en el libro 16, la muerte de Patroclo. Esto es una traducción mía de la edición de Penguin, por si acaso. O quisiera a Zeus, padre de los dioses, y a Atenea y a Apolo, que ninguno de todos estos troyanos pudieran escapar de la muerte, ni uno solo, ni un argivo tampoco, y que pudiéramos marchar desde la matanza, tú y yo solos. Según Warwick, estas líneas fueron criticadas por Aristarco, porque vi algo que ya iba algo raro, ya que las emociones que se transmitían eran como las de amantes, mostrando una evidencia relevante de que, quote, que los comentaristas antiguos sentían que había algo en la fuerza emocional de estas líneas que iba más allá de la que un héroe debe sentir por su amigo. El amor que implican estas líneas es demasiado fuerte, demasiado obsesivo. No sé si obsesivo, pero dispuesto a despreciar a los demás en favor a su objeto, Patroclo. Bueno, y finalmente, una de las escenas personalmente más desgarradoras tiene lugar en el libro 18, donde un Aquiles desconsolado mantiene una conversación con su madre Tetis, quien trata de consolarlo, pero Aquiles está fuera de sí tras la pérdida de su querido compañero, que es la quote de arriba, y leo. Oh dear mother, true, all those burning desires, Olympian Zeus has brought to pass for me, but what joy to me now, my dear comrade is dead, Patroclus, the man I loved beyond all other comrades, loved as my own life, I loved him. Hector's killed him, stripped the gigantic armor of his back, a marvel to behold by burnished gear. My spirit rebels, I've lost the will to live, to take my stand in the world of men unless, before all else, Hector's battered down by my spear and gasped away his life. The blood price for Patroclus, Menoetius' gallant son, he's killed and stripped. Y aún así dicen los historiadores que son amigos. Pero bueno, sigo. En la canción de Aquiles, a diferencia de las insinuaciones sutiles y metáforas empleadas en la Ilíada, Miller nos ofrece una narrativa mucho más directa, abrazando una representación íntima y romántica entre Aquiles y Patroclo. Existe un reconocimiento de su intimidad romántica y física, declaraciones de amor puro y vívidas descripciones de sus sentimientos. Y bueno, igual cabe esclarecer de que hay una diferencia de género. La Ilíada es un poema épico, mientras que la canción de Aquiles es una novela romántica. Esta diferencia es evidente en el primer capítulo de la novela, cuando Patroclo queda encantado con un joven de cabello dorado, Aquiles, a quien conoció más tarde en su exilio en Phtía, bajo el cuidado del rey Peleo. La amistad se convierte en algo mucho más íntimo en el capítulo 7, cuando comparten un beso. Esta escena que voy a leer ahora no es del capítulo 7 cuando comparten un beso, pero sí es como un poco más avanzado, pero es para poder demostrar el cambio entre, bueno, una comparación entre la novela, el poema épico y la novela romántica. Dice, Achilles' room was as we had left it, except for the cot, which had been removed in our absence. I was glad. It was an easy excuse in case anyone asked why we shared a bed. We reached for each other, and I thought of how many nights I had lain awake in this room, loving him in silence. Later, Achilles pressed close for a final drowsy whisper. If you have to go, you know I will go with you. We slept. Bueno, igual es sorprendente la representación de estos adolescentes enamorándose cuando sabemos lo que ocurre años después, cuando se convierten en guerreros y figuras legendarias y tienen su deceso. La reinterpretación de Miller de la Ilíada se convierte en una novela para jóvenes adultos más que una representación precisa de la guerra de Troya. No un enfoque incorrecto, es único. Aunque en la Ilíada, como se mencionó antes, la relación de Aquiles y Patroclo puede interpretarse como un vínculo conyugal, siguiendo los roles sociales de la antigua Grecia, el enfoque de Miller es moderno, no se adhieren a un rol de esposo y esposa como había mencionado antes, o tal vez de un Erastes y un el amante, como Warwick sostiene en la obra original, sino que se comportan como dos adolescentes de la era moderna enamorados,
solo que en el contexto de la guerra de Troya. Es puramente romántico, pasional. Al igual que en la Ilíada, la reacción de Aquiles a la muerte de Patroclo es tan dramática como la obra original. Aquiles llora, su devoción va más allá de la vida y después de la muerte de Patroclo vemos los eventos restantes de la guerra a través de lo que parece ser el espíritu de Patroclo, tratando de guiar y proteger a su amado Aquiles en el más allá. Los personajes muestran una vulnerabilidad que nunca antes se había visto, o al menos no a ese nivel. Claro, Aquiles llora en la obra original, pero en la novela Aquiles no come ni duerme, se priva de todo mientras llora la pérdida de su amado. Entonces podríamos ya como decir que en la Ilíada nosotros tenemos una sutileza y existen, si muy bien, dentro de esta sutileza hay analogías con las parejas heterosexuales. En la canción de Aquiles tenemos solamente una explicitud y un romance contemporáneo. Y para ir cerrando ya, ¿cuál es la importancia de esta reinterpretación moderna y el impacto de la cultura contemporánea y en la comunidad LGBTQ+? La canción de Aquiles ha influido a miles de lectores y artistas contemporáneos, brindando una nueva interpretación en la relación de Aquiles y Patroclo. Revisitar el texto clásico después de leer la novela ofrece una nueva perspectiva, incentivando una apertura de discusión en el ámbito académico, como ahora, y popular sobre el subtexto homoerótico en la obra de Homero. Podríamos decir también que la interpretación de Miller nos invita a reexaminar la Ilíada con ojos contemporáneos, cuestionando esta sutilidad que Homero utilizó para presentar la relación. Además, la canción de Aquiles ha resonado profundamente con la comunidad LGBTQ+, ofreciendo una historia de amor queer que no solo revisita el mito clásico, sino también lo humaniza y lo hace accesible. También, por ejemplo, puede dar pie a interpretaciones como la que tenemos la de arriba, que es del videojuego Hades, en la cual es Aquiles y Patroclo. Se trata de Zagreus, el hijo de Hades, que tiene que escapar del Tártaro, y su mentor es Aquiles, y conoces en el Eliseo a Patroclo y te das cuenta de que fueron amantes. No me he terminado el juego, no he llegado tan lejos en la relación de ellos, pero es una evidencia. Entonces, igual la elección de Miller de hacer explícita esta relación entre Aquiles y Patroclo también refleja el contexto social en la que fue escrita. Fue publicado en el 2011. Ya no es necesario esconder o codificar este tipo de relaciones, lo que permite que personajes como Aquiles y Patroclo expresen su amor abiertamente. Cabe destacar que no es primera vez que se dice que Aquiles y Patroclo fueron amantes. Tenemos evidencias, por ejemplo, en los simposios de Platón, en el que Orador Fredo presenta a Aquiles y Patroclo como amantes, y también en Esquilo, en la obra en la tragedia de los Mirmidones, se asigna a Aquiles el papel de Erastes o protector y a Patroclo el de Erómenos. Entonces, tanto en la Ilíada como en la canción de Aquiles explora la relación entre Aquiles y Patroclo, pero no lo hacen de maneras diferentes debido a sus contextos temporales y literarios. Yo encuentro que la decisión de empezar a hacer como retellings en vez de una... es como... no es comparable a como cuando las películas hacen remake, sino que... ¿por qué? Porque proporcionan una nueva visión. Sé que lo he dicho bastantes veces, pero es como sustancial volver a mencionarlo. La misma Madeline Miller ha escrito la obra Circe, que tiene una perspectiva feminista del personaje Circe de la Odisea. O, por ejemplo, también tenemos un personaje favorito, The Last Ringbearer, de Kirill Eskov, que es una reinterpretación de El Señor de los Anillos desde el punto de vista de los orcos. Y así hay muchos. Es como, por ejemplo, leer fanfics de Harry Potter con una nueva perspectiva y después leer los libros originales y encuentras que era mucho mejor la otra, algo así. Pero al menos nos ayuda a comprender los temas a mayor profundidad. Entonces, podemos decir que Homero sugiere y que Miller explicita esta representación de la relación homoerótica. Entonces, la importancia de estos textos también radica en cómo ambos, en sus propios términos, abren la puerta para debatir los temas ya mencionados y reflexionar sobre la naturaleza del amor, de la amistad y las relaciones humanas en la literatura. Eso. Muchas gracias. Hoy qué buenos textos que eligieron todos. Muy buenos textos, ¿no? Bueno, antes de que entremos a las preguntas, yo primero quería agradecer, sobre todo partir agradeciendo a Valentina, a Catalina, las flamantes organizadoras de este coloquio maravilloso, que mezcla mucho también lo académico, lo creativo. Así que un gran aplauso para ellas. Un aplauso a los ponentes de nuevo. Esto estuvo así.
Y obviamente a ustedes también por estar aquí, por acompañarnos, que nada sería lo mismo sin ustedes. Bueno, y gracias chiquillas por acompañarme a moderar este panel tan bonito. Ustedes saben que yo soy buena para los clásicos, me gustan, no solo porque nos entreguen estas historias que tenemos ahí cerquita del corazón, pero también porque nos invitan a pensar en la forma en que se valora, se transmite, se recuerdan ciertos textos específicos y por qué se hace de esa manera. Y yo creo que es algo muy importante de hacer, sobre todo aquí desde el sur global, ¿no es cierto?, desde Chile. Y creo que la mesa fue muy bonita en mostrar primero cómo los clásicos invitan aproximaciones contemporáneas, sea desde los estudios queer, desde, digamos, la comparada, la ecocrítica, incluso la filosofía, ¿no es cierto?, y también cómo, si pensamos, o sea, lo que ustedes están un poco mostrando es que los clásicos no son solo, como pensaba Bloom, estos textos que nos entregan parámetros de excelencia, ¿no es cierto?, sino que también nos muestran formas de transgresión, formas de leer distinto, que incluso nos llaman hoy en día. Entonces, bueno, primero tengo muchas preguntas yo, pero quería abrir la oportunidad para todos ustedes de hacer preguntas después de estas maravillosas ponencias. Veo por ahí a Antonia. ¿Aló? Ya. Tengo una pregunta súper cortita, muy nada, para Daniela. Tú te referiste en tu ensayo a Ariel como she, como una mujer, pero en muchas interpretaciones también se le interpreta como con un género más fluido. A veces como él, a veces como ella, a veces con ninguna de las anteriores, a veces con los dos. Y te quería preguntar si tú crees que como Ariel is a water nymph, si hay como alguna relación entre la fluidez del agua y la fluidez del género también, que se la ha interpretado algunas veces. Sí, es un muy buen punto. Y de hecho sí, se puede estudiar como la fluidity del género, y tal vez como, porque de nuevo en la obra no se especifica si es mujer o hombre, pero sí se puede jugar un poco con ese concepto del agua y como de que no tiene forma. También es una criatura mágica que cambia de forma, que de hecho toma esta forma de water nymph, porque Próspero le dice como necesito que seas este personaje. Entonces sí se podría como comparar y como creo que sería una buena área de estudio. Gracias. Muchas gracias. Más aplausos, excelente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Chicas, chicos. Aló. Más que una pregunta, en verdad es como un comentario de la presentación de la Dani, que me hizo como un clic cuando la estaba escuchando, en la forma en que el agua como purifica las emociones. Me acordé inmediatamente de la canción de Mercedes Sosa de Alfonsina y el mar, que si no la conocen es básicamente una historia muy parecida a Ofelia, que es una mujer que por pena, que se ahoga en pena, que no puede estar con su enamorado, se ahoga en el mar. Uy, me quedé sin aire, espérate. Entonces me llama un poco la atención el hecho de que lo hayas encontrado como en las escrituras de Shakespeare, y cómo eso quizás se traslada también a escrituras más modernas y contemporáneas, como es la canción de Mercedes Sosa, que ya no es muy actual, pero es parte de como la cultura del día a día de la musicalidad. Entonces me llama mucho la atención y siento que es súper importante quizás como ponerse en el lugar de abrir un poco el ojo y la atención a dónde quizás esto también se puede estar como reproduciendo. Porque si bien lo encontraste en Shakespeare, es como loco que siga pasando y que se siga manifestando esta idea del agua siendo una forma de como de purificación y de liberación emocional, y no solo las lágrimas, porque eso es como el sentido de me ahogo en mis emociones, como que no puedo respirar. Entonces es como intenso. Así que piénsenlo. Para que lo sigan encontrando en distintas formas de
no sé, poesía o canciones, literatura. Eso. Mi comentario con eso, sí, me pasó lo mismo. Cuando terminé de escribir este paper, creo que ya no, como todas las otras obras o cualquier otra cosa que he leído después de este paper, siempre me pregunto como cómo está el agua en esta obra, o como cómo el autor, porque al final nada es intencional, o yo pienso que nada es intencional, porque tienen que escribir las palabras en un papel o de cualquier forma, entonces nada es simplemente una coincidencia, y como cómo utilizan el agua es una forma muy interesante. No había hecho la conexión con la canción, creo que es un muy buen punto, pero sí, también me gusta mucho como en Hamlet, que como que Ofelia como que llora tanto como a lo largo de muchos, no son capítulos, son libros. ¿Actos? Actos, perdón, a lo largo de tantos actos que al final es como todo esto se une y como que se finaliza en como en que ella se termina como drowning. Así que eso, gracias. ¿Más preguntas? Hello. Esta también es para la Dani. Ay, perdón. Pero considerando que dijiste que el agua en The Tempest tiene como representa poder y dabas el ejemplo de como de Próspero, me preguntaba qué hacías tú, como what would you make de como el discernment de Miranda y Próspero, de cómo se conectaría, por ejemplo, el agua como poder en su situación, considerando como el estado en el que se encuentran al principio de la obra. Yo creo que está un poco relacionado con lo que decía Cox, como el tema de que el agua puede ser una forma de crear márgenes y crear límites, porque al final están en una isla, no pueden salir. El agua es como la única cosa que no les permite salir como del mundo en el que están. Y también al final, lo estamos conversando con la profe la otra vez, como al final de la historia se indica como que Próspero se perdona y todo, y como que van al agua, pero uno no sabe si llegaron al lugar donde querían ir. No sabemos si todo terminó en el agua o si es que... Entonces, de alguna forma, el agua es este límite que se crean tanto como físico en temas de isla, como emocional y como psicológicamente. Y quiero mencionar que, por ejemplo, me pasó que cuando estábamos hablando de Hamlet en la clase con la profe mencionó una teoría de Roaring Sea, que en verdad me encanta. Que es una teoría, o sea, es una teoría que usted creó. O sea, fue una lectura mía, Sí, yo creo. una idea Sí. que ella mencionó, y de hecho me gustó tanto que le dije como, profe, ¿me puede dar paper? Y me dijo como, no, pero yo la hice, o sea, como es una idea que tengo yo, no sé por qué. Pero que claro, entonces también como me gusta mucho que el agua, el mar, también está presente como en temas de presión, como, no sé, como sensorialmente, como hay mucho ruido, hay muchas olas, entonces por todas partes como que hay una presión, y sí, es eso. Así es. Muchas gracias. ¿Más preguntas, chicas? Mientras piensan, yo voy a... aquí hay una. Adelante, por favor. Esta es para Fernanda. Bueno, pasa que la Ilíada que conocemos como tal no es la Ilíada en sus inicios. Por ejemplo, la Ilíada el texto como tal de la Ilíada se constituyó en el siglo V a.C. en la tiranía de Pisístrato, porque ya de por sí se data la Ilíada desde el 1300 a.C. con las inscripciones en espadas de versos de la Ilíada en lengua hitita. Pero ya, aquí voy con esto. ¿Crees que la sutileza de la Ilíada tenga algo que ver con la corte que trajo el tirano Pisístrato a formar el corpus como tal de Homero? Porque también, por ejemplo, en la Ilias latina, en la Iliada in Romance, y también en la Iliada in Romanzo, que son traducciones, que más bien son reinvenciones muy libres de la Iliada, medievales y renacentistas, también se censura totalmente los subtextos amorosos de Aquiles y Patroclo. ¿Crees que tenga algo que ver? Sí, de hecho, no lo mencioné como... o sea, no profundicé en eso, pero sí digo en un momento que la falta de precedentes en realidad podría deberse a una prohibición o censura, teniendo en cuenta cómo, vuelvo a repetir, antecedente, cómo era tratada la, más que homosexualidad, bisexualidad de la antigua Grecia. O sea, se veía menos a la mujer y se intentaba fortalecer este tipo de vínculos entre hombres.
Sí también existe, no solamente como los manuscritos que dices tú, también una censura por parte de la Iglesia ya en como después del Renacimiento, y de hecho la obra que puse ahí por la muerte de Patroclo es de los 1800, ya existía como ciertos matices de que para ellos y sus lecturas entre el 1600 y 1800 ya no eran como Aquiles y Patroclo eran amantes. Porque vuelvo a mencionar, en el simposio de Platón solamente mencioné a Platón y, ¿cómo se llama? Esquilo, pero hay varios autores de la antigua Grecia que tratan a Aquiles y a Patroclo como amantes y discuten de, si tú eres el amante o no, tú eres el amado. Como que es el tipo de discusión que se tenía antes, pero ya va como... Yo creo que la censura partió por como la pérdida tal vez de ciertas partes, tal vez del texto original, porque claro, no tenemos el texto original, lamentablemente, pero también las posibles censuras que empezaron a tener ciertas traducciones pasado como el tiempo de la Iglesia. Muchas gracias. Chiques. ¿Una pregunta del foro? Ya. Tenemos 10 minutos, creo, así que todavía estamos con tiempo. Perfecto. La pregunta es para Daniela. La pregunta es, ¿considerarías que la limitación del agua en el teatro refleja un valor de la obra como texto escrito? ¿Considerarías que las obras adquieren más valor interpretativo como texto o como presentación? Ya, buena pregunta la última. ¿Comienzo con la primera? Sí, totalmente. También tenemos que pensar que esto es en un contexto y en un tiempo totalmente diferente. La obra se representaba en un escenario que era un poco más rústico. Entonces era muy difícil representar todo lo que es el agua, todo lo que es, no sé, representar un mar era mucho material, era mucho elenco, era muchas cosas detrás de cámara. Entonces por eso también mencioné la idea de que quizás para Shakespeare no se atrevió, o no sé, yo amo a Shakespeare, pero quizás no se atrevió a ocupar tanto los elementos del agua porque era muy difícil representarlos visualmente en un escenario. Entonces sí. Y la segunda, no sé si me la pueden repetir. ¿Cuál es la segunda, chiquilla? La segunda pregunta. No, esa era. ¿La segunda la repetimos? Sí, porfa. Un segundo. ¿Considerarías que las obras adquieren más valor interpretativo como texto o como presentación? Ya. Bueno, yo creo que de las dos formas, es que son totalmente distintos. Como no sé, ver una película o ver una obra es completamente distinto a leer el libro o a leer la obra, pero a mí yo disfruto mucho más de leerlo, por el tema de lo que es como la imaginación y lo creativo, como me gusta mucho más tener la libertad de yo poder imaginarme cómo es la isla, cómo es el mar, cómo es desde cosas muy chicas hasta cosas muy grandes. Entonces definitivamente creo que para mí me gusta mucho más leer lo que es la obra, pero sí o sí también disfruto mucho de lo que es como verlo visualmente y ver cómo qué es lo que yo me imaginé, si es que también otras personas lo ven de la misma manera o no. Eso, gracias. A ver, voy a aprovechar mi poder como moderadora, voy a hacer un par de preguntitas. Primero, quería hacer una pregunta aquí a los chiquillos, que tiene que ver con la apropiación cultural. Ustedes están hablando de dos Medeas, una que viene del paradigma griego, otra del paradigma latino, y obviamente tenemos que pensar aquí que los romanos están reinventando la literatura griega y tratando de mostrar que ellos tienen el mismo, o que gozan de los mismos estándares de valor cultural. Entonces les quería preguntar un poquito, o pedir que le explicaran aquí a la audiencia cómo ven esa relación de Séneca con sus fuentes griegas. Es una relación desde la imitatio, digamos, de homenaje, hay transgresiones. ¿Cómo ven esta relación operando ahí entre una Medea y la otra Medea? Pasa que los romanos y en general la gente que hablaba la lengua latina era lo que podríamos llamar hoy bastante apropiadores culturalmente, porque no solo se apropiaron de las tragedias griegas y de la comedia latina, sino que también se apropiaron de también la comedia osca o la comedia oscoumbra, que también se representaba a lo largo de los siglos 4 a 5 a.C., cuando recién se estaba estableciendo el Imperio Romano como tal. Y bueno,
pasa que los romanos, específicamente con Séneca, ya entrando en lo que es conocido como la antigüedad tardía, pasa que como ya estaban en la edad del imperio, las comedias se clausuraron como tal, ya no se representaban. Ya los tiempos ya los tiempos de Terencio, de Plauto se habían acabado. Ya las obras literarias como tal se leían simplemente de tú a tú. Se hacían en privado, por decirlo así. Casi como los círculos literarios que aparecen hoy en día. Entonces, aún así, a pesar de que simplemente se están leyendo entre ellos las obras, aún así se privilegian la acción. No se da tanto espacio a los diálogos que, por ejemplo, en las tragedias, especialmente las tragedias griegas, son extensos de casi 100 versos casi 100 versos de un monólogo de un personaje. En cambio, con la tragedia latina, aun cuando se hacen en privado, aún así se privilegia la acción por sobre el habla. En parte se entendería casi como un tipo de juego entre ellos, casi como lo que podríamos entender como una comedia menipea, una sátira menipea, entre la gente que leía estas tragedias, porque normalmente el mecenazgo como tal también estaba decayendo. Ya no era como un mecenazgo de que alguien le escribe un poema o una tragedia, una comedia a alguien para que la lea en público. No, ahora simplemente se la escribe casi como si fuera su comediante personal o su tragediógrafo de cabecera. Y bueno, la mayoría de estas gentes también eran bastante cultas, así que las referencias se omitían porque ya se tenían entendidas, tomaban como sobreentendidas, como no es necesario repetir los 100 versos del el planto de Medea, siendo que ya el mecenas propiamente ya lo sabía, ya había leído la obra original, lo que buscaba era una versión más entretenida, casi como un juego didáctico. No sé si quieres agregar algo. Bueno, igual también el tema de cómo se transporta esta tragedia, en especial Medea, hacia el mundo latino, tiene mucho que ver, o bueno, su representación y su creación, tiene mucho que ver también con la intención del propio Séneca, porque al fin y al cabo las tragedias del propio Séneca funcionaban como una forma para enseñar, una forma didáctica también, una forma... sí, didáctica de la ética en este caso estoicista, que es básicamente la que él, la corriente de pensamiento en la que él estaba. Y como tal, no sabría decir si es que realmente como que, o sea, hay claramente una apropiación cultural, pero al fin y al cabo es, ¿cómo lo podría decir? Sí toma un elemento ajeno, pero le incorpora otros elementos que también son sustanciales a la propia civilización, la civilización meta. Si está la civilización fuente, está la civilización meta. Y en este caso, como lo habíamos expuesto en la presentación, el espectáculo tenía que predominar sobre todo también, no solamente por un fin de entretenimiento, sino que también por un fin ético, en el caso o más didáctico, como de enseñanza de Séneca. Y eso. Muchas gracias. Perfecto. Qué linda respuesta, chiquillos. Gracias. Yo quería hacer, dado que tenemos los últimos minutitos, una última pregunta, más que nada por curiosidad, porque me pareció muy lindo, muy lindo quizá, que todos ustedes, las tres ponencias, tuvieron en común el tratamiento de finales horribles o finales trágicos. Todo termina mal aquí, todo se va a la... ¿no es cierto? Bueno, quizá no con Próspero, pero con Próspero no sabemos. Igual esa es una obra que toca mucho el ámbito de la tragedia. Entonces, primero está eso. Vamos a los clásicos para leer historias que terminan mal, historias en que la gente muere, se mata, se traiciona, ¿no es cierto? Eso ya me está llamando harto la atención. Y también, obviamente, la conexión de estos finales malos, así si pensamos en la tragedia latamente
entendida como una obra con mal final. Y la conexión de eso con el género, ¿no es cierto? Primero tenemos a Medea, que es como el classical topoi de la feminazi, totalmente, o sea, una figura terriblemente disruptiva. Después tenemos a Ofelia, que obviamente ha sido leída de muchas maneras distintas, pero su locura ha sido leída como una forma de disrupción también. Y obviamente tenemos aquí la lectura queer de Patroclo y Aquiles. Entonces, nada, les quería preguntar un poquito o que pensemos también la vigencia de los clásicos. ¿Por qué, cómo ven esa articulación en sus obras? ¿Y por qué llegamos a los clásicos a encontrar este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué se acaba de dar este énfasis acá? Se los pregunto obviamente en forma muy personal, pero también si quieren desarrollar algo respecto de las obras que trabajaron. Está súper. Muchas gracias, chiquillos. Diría que empiecen por allá. Ya, yo tengo una opinión no controversial, pero sí bastante como alejada de lo que acabo de exponer. Cuando leo o me acerco a este tipo de clásicos que bueno, en el occidente se menciona como tragedia, yo no los veo como tragedia de partida, porque claro, dicen, tragedia, tiene que morir alguien al final, o tiene un destino predeterminado en el que todo se va a ir a la ruina. Me tocó hace poco estar bueno, tengo un ramo de literatura japonesa y hace poco estuvimos hablando de cómo se desarrolla el manga y cómo es como el pensamiento japonés con respecto a los finales. Y por qué siempre uno al final de un anime o de un manga o de cualquier escrito japonés, uno dice, y se muere, y es una tragedia. Pero no es así, al menos desde la filosofía como japonesa, incluyendo shintoísmo, budismo y todo el bushido. Entonces suelo ver todo este tipo el tipo de lecturas que hago de estas obras occidentales con ese punto de vista. Como no me gusta tratarlo como tragedia. Sobre todo con Aquiles y Patroclo, como que digo, claro, sí, qué pena, así como, pero también mismo digo, cumplieron su propósito de la guerra, tanto Patroclo como Aquiles. De hecho, fue Patroclo, dado la muerte de Patroclo, da pie a que Aquiles por fin diga, oye, ya era momento de pararte y hacer algo por tu vida y la guerra, como un detonante, y también como todas las muertes que ocurren dentro de ese texto y también todo lo que puede ocurrir en el resto de poemas épicos. Al menos ese es como mi punto de vista. No quiero como decir y apuntarle a la cara como no piensen como yo con respecto a lo japonés, pero sí es un punto de vista que ayuda como a reinterpretar o a releer con otro tipo de una visión no western para poder como comprender otro tipo de cosas. Para mí yo creo que el concepto de tragedia siento que está muy manipulado, como que hay muchos conceptos de la mano con la tragedia. Generalmente se puede ver como algo negativo, como esto, mucho drama y mueren y todo, pero para mí la tragedia encuentro que es un género que es muy entretenido, porque personalmente pienso que uno se acerca a la literatura para sentir, para contagiarse con emociones, ya que sea positiva o negativa. Bueno, no hay emociones positivas o negativas, pero ya que sean que estén de la mano de la tristeza o del amor o todo. Y para mí la tragedia es como ese género que tienen todas las emociones muy fuertes. Y eso me encanta. Y también la tragedia personalmente no es solo el final, no es solo cuando mueren, no solo es cuando termina algo, pero es todo lo que pasa antes, como todo lo que permite que esto se forme y que termine en el último acto, pero la tragedia viene desde el inicio. Y eso, para mí yo creo que la tragedia simplemente es sentir mucho, que yo creo que también es la razón por la cual muchos de acá nosotros nos acercamos a la literatura. Yo creo que también me aferro un poco a lo que dice Daniela, de que en sí la tragedia nos hace sentir mucho. La tragedia como tal, como clásico, también nos permite, y también por eso yo también personalmente la valoro harto, es porque nos permite entender los códigos morales de la época. Por ejemplo, Medea, aunque en este momento podemos pensar que es como el topoide de feminazi o cosas así, en la época, por lo menos hasta Ovidio, era bastante valorada. Ella, por lo menos en las crónicas de Hesíodo, de Enio, ella se iba al Elicio, que era básicamente como el cielo del infierno. Como no tenían cielo ya en el mundo greco-latino, no es sino hasta la antigüedad tardía que se empezó a ver tal como un arquetipo de la maldad femenina, de la maldad de la madre, de la madrastra como tal, porque por ejemplo también, esta visión que tiene Séneca de Medea se expande a lo largo de
a lo largo de casi todo el Renacimiento hasta el día de hoy. Por ejemplo, Juan de Mena en su laberinto de fortuna pone a Medea básicamente en el infierno, que se está desgarrando los pelos por sufrir, por ser, entre comillas, castigada por matar a sus hijos. Y bueno, últimamente también he visto, si mal no recuerdo, creo que era Pier Pasolini, que retoman la figura de Medea y de vez en cuando la toman como... la van resignificando, y bueno, eso es lo que personalmente me llama de la tragedia, que es que nos permite acceder a los códigos culturales y a su vez también poder ver cómo es que se van resignificando a lo largo del tiempo. Bueno, al menos eso es el valor que yo le encuentro a los clásicos. Bueno, en mi caso, el valor que yo le encuentro en especial a las obras trágicas y en especial también a los clásicos es también evidenciar que muchas de las sensaciones humanas, de las ideas humanas que perfectamente podemos llegar a pensar que simplemente se radican en este tiempo, en esta contemporaneidad, datan de tiempos mucho más antiguos y que se tratan inclusive con una sensibilidad que muchas obras desearían tener, la verdad. El hecho de ver, lo digo de ver como si fuera a imaginar, a Medea tirando a sus hijos, así como frente a los pies de Jasón, es una imagen bastante fuerte. Y por eso que, bueno, respecto también a lo que comentaban acá nuestra compañera, respecto bueno, la pregunta que le habían hecho, que era de si gana más valor siendo leído a que siendo interpretado, yo creo que, claro, ahí tiene un doble valor, y en este caso yo tiendo a pensar de que es mucho mejor leído, porque permite justamente este juego de la imaginación, y porque también, si bien con la imagen uno puede acercarse más a estas obras a través de sus representaciones y también de representaciones modernas, sí encuentro que el llegar al texto fuente desde un apartado que no tiene que ver con la interpretación, sino que simplemente con la lectura y con los conocimientos que uno tiene, y con eso también insisto de que igual es importante para estas lecturas tener conocimiento sobre la tragedia griega, sobre la obra en sí, para poder darle una interpretación mucho más grande. Y sobre todo es, bueno, eso, de que es muy genial el hecho de básicamente poder evidenciar esos factores que datan de la antigüedad. Lo otro, una última cosa, si es que hay alguien que esté estudiando o conozca a alguien que esté estudiando cine, por favor pídanle que haga un cortometraje o algún episodio, alguna serie o algo de las obras trágicas de Séneca, de Sófocles, de Esquilo, por favor, se los pido, se los ruego. Eso, muchas gracias. Ya, vieron el aviso, quedó clarísimo. Muchísimas gracias por este panel maravilloso, además mezclado de inglesas hispánicas, que encuentro que es una maravilla, bilingüe, así que de nuevo un aplauso gigante aquí para nuestros ponentes. Y ahora tenemos un siguiente panel prontito, así que voy a dejar a las chicas que hagan ahí los anuncios. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por venir. Queremos agradecer también a Javiera Lorenzini. Un aplauso, por favor. Javiera Lorenzini es una profesora muy querida en nuestra facultad. Hace clases de Classical and Medieval y también está haciendo un OPR de Satire. Y también como forma de agradecimiento queremos hacerle un pequeño gesto, un pequeño regalo por haber estado acá, por haber estado este tiempo. Y antes que se vayan, chicos, les queremos pedir si pueden estar aquí para una foto muy cortita, si les parece. ¿Dónde está nuestra fotógrafa? Ahí viene. Así que también queremos agradecerle a Isidora por su excelente lectura. Un aplauso a Isidora también. Isidora, por favor, también. Quizás Isidora quiere sentarse. Y mientras tomamos la foto, aprovechamos de decir que ya hicimos el sorteo y las preguntas ganadoras son para Antonia de la Cuadra, Julieta Bacaro y Cia Briones. Por favor, si se pueden acercar a recibir sus premios. También los invitamos a un pequeño coffee break que tenemos afuera esperándolas también. Y volvemos en 10 minutos.